Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Cindy Cabezas, soy psicóloga, soy especialista en gerencia en salud ocupacional, como ya nos estábamos presentando. Acá pues súper agradecida de estar acá en la Regional Guajira con este tema que nos atañe a todos, que es acerca de la violencia de género. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la metodología de nuestra sesión? Vamos a estar conectados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. ¿M? El objetivo es que esta capacitación sea súper participativa, que más de ser algo magistral o que yo solamente lea la diapositiva, el objetivo es que ustedes comiencen a opinar, que comiencen a apoyarnos, que dan sus observaciones, sus puntos de vista, sus preguntas en cualquier momento. No vamos a dejar preguntas para el final, observaciones para el final, porque normalmente cuando esto pasa, pues se nos olvida, pierde como el enfoque de la capacitación, porque el objetivo es que sea participativa. Entonces, en cualquier momento abren su micrófono, me dicen, Cindy, tengo un aporte y pues lo dan. Voy a estar también viendo las manitos, pueden levantar su mano. Sin embargo, a veces, pues digamos que como estoy concentrada en la presentación, no logro ver las personas que me están alzando la mano por el chat. Por eso, pues a veces, si me dicen Cindy, yo pauso un momentico lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, y ustedes comienzan con su intervención. ¿Listo? Para las personas también que nos acompañan hoy, es importante también que sepan que si yo visualizo, digamos que hay unas personas que no me han participado, yo les voy a llamar con nombre propio, ¿sí? Y les voy a pedir sus aportes. ¿Para qué? Para que todos estemos muy atentos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este tema del día de hoy. Vamos a aclarar primero que hoy vamos a hablar de violencia de género, pero entendida como todo acto violento o de agresión, ¿sí? Que se genera por la desigualdad o la falta de equidad en el sistema de relaciones. ¿Sí? Entonces, no solamente vamos a hablar sobre el hombre y la mujer y sus diferencias, sino también por la falta de igualdad, por ejemplo, cuando me dan una oferta de empleo porque yo soy mayor, o la falta de equidad, por ejemplo, cuando yo soy contratista y otras personas de planta y no me involucran en algunas actividades o no me cuentan algunos planes, la falta de equidad que se presenta, por ejemplo, cuando yo soy de otro lugar o tengo otra cultura, otro contexto y me discriminan por ello, la falta de equidad que se presenta en las empresas cuando yo tengo algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Dentro de muchas otras cosas. Entonces, hoy no vamos a hablar solamente de violencia contra la mujer o las diferencias entre los hombres y la mujer, sino hoy vamos a hablar de toda la falta, toda la violencia generada por la desigualdad, ¿cierto? Generada en las relaciones. Entonces, vamos a empezar con un videíto. Para esto les voy a cambiar un momentico el audio para que todos lo puedan escuchar como si lo tuvieran en vivo y en directo, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con el videíto del día de hoy, que nos va a decir más o menos cómo es la violencia de género y qué está pasando. ¿Cómo te ves trabajando con gente joven? ¿Cómo te ves trabajando con gente joven? ¿Crees que vas a poder cumplir con tus horarios? ¿Hay alguna tarea que te suponga algún problema? Está pensando que por ser mujer y tener 50 años, no soy capaz de aguantar un ritmo duro de trabajo. Que por ser mujer y madre soltera, no voy a ser capaz de comprometerme con la empresa. Que por ser mujer y tener discapacidad, soy más débil que el resto y no podré hacer bien mi trabajo. Insinúa que por mi edad no estoy actualizada. ¿Cree que voy a faltar al trabajo por cuidar de mis hijos? ¿O que pediré una reducción de jornada a los 3 meses de ser contratada? Piensa que voy a complicarle la vida y que será una carga más con apoyo. Y que no tengo la energía suficiente para afrontar nuevos retos. Porque soy mujer y tengo discapacidad. Porque soy mujer y madre soltera. Porque soy mujer y tengo 50 años. Lo que no sabes es que durante los últimos 25 años he ido acumulando una experiencia muy valiosa. Que estudié mi carrera mientras trabajaba. Superando cada dificultad y siendo una más del grupo. Adaptándome a cualquier entorno laboral. Y que cuando alguien confía en mí, mi esfuerzo y compromiso son el doble.
Listo, entonces, ¿me escuchan bien? Por favor, me aprueban si es así. Sí, señora, se escucha bien. Sí. Yo quiero aportar algo al video. Claro, doña Doralba, buenos días. Muchas No, gracias Julia por, Burgos. doña Julia, Julia. muchas gracias. Listo. Entonces, cuéntenos, díganos, ese es el Buenos días. objetivo. Buenos Buenos días. días, ¿cómo están todos? Bien, Bendiciones gracias. de lo alto para ustedes. Bueno, yo voy a contar mi experiencia porque yo soy una mujer mayor, tengo 57 años, orgullosa de toda la experiencia que he adquirido durante tanto tiempo. He trabajado desde los 30 años en el SENA. Ujú. Y la verdad, yo por mi edad no me siento discriminada porque pues he tenido la posibilidad de trabajar siempre en el SENA. Tengo un grupo de trabajo donde yo soy la mayor, entre otras cosas, yo soy la mayor de todos, pero son muy jóvenes y todo el cuento, pero yo no me siento discriminada por eso. No sé, no sé si de pronto de aquí en adelante pueda tener problemas. Me he sentido discriminada en otras empresas, sí, en hoteles, yo soy administradora hotelera, y en hoteles y en otras partes de pronto tengo mucha experiencia acumulada, como dice el video, por tantísimos años. He sido instructora y he trabajado en otras empresas, entonces en este momento no, la mayoría de las empresas no miran la experiencia, la experticia que una persona de mi edad pueda tener, sino que contratan chicas recién saliditas de la universidad, entre otras cosas, y pasa mucho, no les pagan un muy buen sueldo, porque bueno, ellos necesitan adquirir experiencia, entonces pues se le brinda lo que sea, ¿no? Y eso está hasta cierto punto, ¿no? Cierto punto entre comillas, bien para las chicas que adquieren su experiencia. Pero lo miran a uno como que no, esta señora ya está como muy vieja. No, no vamos aquí a contratar a una chica más jovencita, más... No, entonces en ese sentido sí de pronto se siente uno como discriminado, ¿verdad? Porque no están midiendo, no están viendo, no están observando la experiencia que uno puede ofrecerle a esa empresa para que crezca, porque igual si uno trabaja en una empresa, uno debe tener sentido de pertenencia con ella, ¿verdad? Entonces, por ese lado. Pero yo tengo mucho tiempo de estar en el SENA trabajando, gloria a Dios, y la verdad, hasta ahora, en ese sentido, si hablamos de otro sentido, pues ese es otro cantar. Pero en el sentido de la edad, no me he sentido discriminada en ningún momento. Muy bien. Doña Julia, ¿usted cree que el tema de violencia de género, y según lo que usted nos comenta, se sigue presentando hoy por hoy? ¿Es necesario cambiar comportamientos? ¿Es necesario cambiar cultura? Sí, claro que sí. O sea, yo siento que eso se convierte en una violencia. O sea, el que no nos den oportunidades a las personas mayores de participar de contrataciones en empresas privadas sobre todo, porque pues eso para mí es violencia. Para mí es, y lo hace sentir a uno como muy mal, ¿no? Dice, pero ¿cómo así? O sea, quiero aportarle mucho a esa empresa y no puedo porque ya pasé los 50 años. Yo no me siento vieja, yo me siento muy joven, pero lo hacen sentir a uno mal, de verdad, lo hacen sentir a uno muy mal. Muy bien. Debería cambiarse eso en las empresas. Perfecto, bueno, muchas gracias, doña Julia, por su observación. Entonces, como muy bien lo dice la señora Julia, el tema de la violencia de género es algo que se va a seguir presentando y que se sigue presentando hoy por hoy, porque resulta que una autora que se llama Inés Alberdi tiene la razón en que la violencia está todavía muy arraigada en nuestra cultura y en nuestra sociedad. O sea, muchas veces nosotros normalizamos conductas que no deberíamos normalizar, ¿cierto? Muchas veces nosotros también tenemos comportamientos que no deberíamos tener, generando y potencializando la violencia de género en nuestro contexto. Por esa razón, uno de los objetivos de nuestra sesión del día de hoy no solamente aprender acerca de conceptos sobre violencia de género, sino a desaprender. ¿Desaprender qué? Cosas que nos ha enseñado la cultura, el contexto, nuestras abuelas y que muy probablemente comienzan a potencializar y aumentar más la violencia en nuestras relaciones y en nuestro contexto. Por esa razón, más que aprender, también venimos a desaprender y a verificar si está tan arraigada que con nosotros tenemos que cambiar.
cambiar, qué conductas, qué comportamientos, qué estilos de vida nosotros tenemos que cambiar para no generar más violencia de género, sino que al contrario la podamos prevenir. Entonces, primero que tenemos que identificar, uno, en nuestras casas, cómo estamos viviendo la violencia de género. Entonces, tenemos estilos de crianza compartida, por ejemplo, en muchas de las casas de hoy por hoy, la mamá, ¿cierto? La mujer es la que hace los oficios de la casa, la que cocina, la que lava, la que plancha, ¿cierto? Em, el hombre muchas veces solamente trabaja, llega y descansa, ¿cierto? Pero a veces en nuestro contexto la mujer trabaja también y tiene que llegar a hacer absolutamente todo. Cuando no tenemos un estilo de crianza compartida, pues eso lo van a visualizar nuestros hijos. Y al visualizarlo nuestros hijos, pues ellos van a comprender que realmente los oficios de la casa son solamente para las mujeres y no para los hombres. Hay muchas parejas que hoy por hoy toman la decisión de que la mujer se quede en la casa, en el trabajo de la casa, porque esto también se convierte en un trabajo, ¿cierto? Entonces hay muchas parejas que deciden que la mujer se deba quedar y es una decisión sabia, es una decisión respetable, ¿cierto? Porque por lo más importante son nuestros niños, pero sí no podemos dejar de lado que una cosa es que la mujer trabaje en la casa y otra cosa muy diferente, ¿cierto? Es que el hombre no se involucre con la paternidad. La paternidad sí debe ser compartida, es decir, tanto el hombre como la mujer tienen obligaciones, tienen deberes con sus hijos. Entonces el hombre pueda que trabaje, pero tiene que cambiar un pañal, tiene que ayudarle a la mujer en muchas de las cosas del hogar también, tiene que apoyar a sus hijos en las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es importante tener una crianza compartida? Porque esto es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Segundo, cuando tenemos roles cerrados en cuanto a hombres y mujeres en la sociedad, cuando decimos, no, es que el policía es hombre, el militar es hombre, el secretario es una mujer, la enfermera tiene que ser mujer, ¿sí? Cuando le damos unos roles, ¿cierto? O unos puestos, más bien, le damos género a los puestos de hoy por hoy, cuando no debe ser así. Cualquier hombre o cualquier mujer puede desempeñarse en el puesto que desee y lo que hace valioso el puesto no es el género, sino el ser humano que está allí. Otra cosa es que la violencia no solo es para casadas. ¿Y qué pasa? Nosotros muchas veces pensamos que la violencia de género solamente se presenta en las casas, en los hogares y ya. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que la violencia de género se presenta en todo contexto, en los colegios, en las universidades, en los trabajos. Siempre que haya una posición de desigualdad, allí hay violencia. Otra cosa es que pensamos que la violencia es la forma de mostrar amor y estamos muy errados. Muchas de las cosas que están pasando hoy por hoy en nuestro país, por ejemplo, los enfrentamientos entre la policía, entre los jóvenes, porque en su mayoría son jóvenes, es culpa de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros desde los hogares les hemos enseñado a nuestros jóvenes y a nuestros niños que la violencia es la solución, que se tienen que alzar violentamente para que les coloquen atención, que tienen que lastimar a otros porque los lastimaron a ellos. Y resulta que la violencia no es una forma de salir. La violencia trae más violencia. La violencia trae destrucción. La violencia trae muerte. Y todo esto genera que los cambios que queramos generar en nuestra cultura o en nuestro gobierno, ¿cierto? En nuestro país, no se den. ¿Por qué? Porque son mucho más importantes a veces los actos violentos que los cambios significativos que se tienen que realizar en nuestros contextos, en nuestro gobierno. Y pues se quedan allí, imposibilitan los cambios y pues hace que la violencia hace que obviamente esto no se dé y que estemos lastimados todos como sociedad. Y por último, cuando creemos que el violento va a cambiar. Entonces nosotros decimos, no, es que sí es un violento, pero él me dice que está arrepentido, que va a tratar de hacerlo, que va a cambiar. Acá es lo que tenemos que dejar claro y lo vamos a profundizar después, y es que el violento no cambia, ¿sí? El violento solo cambia cuando genera un trabajo con un profesional que le ayude a manejar sus emociones, que le ayude a manejar sus impulsos para poder manejar las relaciones sin violencia. Pero solito, solito, el victimario no va a cambiar, el agresor no va a cambiar. ¿Listo? Todo esto, ¿por qué se los digo? Porque como les digo, tenemos que empezar a identificar, ¿cierto? ¿Qué tipo de comportamientos estamos teniendo nosotros que potencializan la violencia de género, no solamente en nuestros contextos, en el trabajo, afuera, sino también adentro de nuestros hogares? ¿Qué tipo de conductas estamos teniendo que potencializan la violencia de género?
Y también es importante nombrar, obviamente, que la violencia de género se da, ¿cierto? Por la falta de comprensión, tolerancia, por la falta de empatía que muchas veces hay con nosotros, que tenemos que involucrarnos mucho más en la educación, porque a veces uno habla de educación y los papás solo creen que la educación que se brinda en el colegio, y a esta no me refiero. Yo me refiero a la educación que se está brindando en casa. Los niños son como esponjitas y hasta los 5 o 7 años ellos adquieren todo lo que está en el mundo exterior y comienzan como a moldear su comportamiento, a moldear su conducta, a moldear su carácter, ¿cierto? Hasta esta edad ellos comienzan a identificar cuáles son los roles, o sea, qué hace el hombre y qué hace la mujer, ¿cierto? Y ellos cómo se identifican como hombre y como mujer en esta edad. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos son como esponjitas y visualizan, por ejemplo, que en nuestras casas hay roles, pues que tienen unas brechas gigantes porque el papá hace unas cosas y la mamá hace otras completamente diferentes y y en ninguna de estas roles, digamos que se involucran en las tareas del otro, pues eso hace que el niño comience a aprenderlo y comience a exteriorizarlo también en sus colegios, ¿cierto? Por esa razón, nuestro aprendizaje en la casa debe estar guiado a unas creencias que mejoren el empoderamiento, la independencia, que desde pequeño les enseñemos a nuestros hijos que son completos como son, que son independientes, que no necesitan crecer para encontrar su media naranja, ¿sí? Sino que son dependientes. ¿Por qué? Independientes, perdón. ¿Por qué? Porque no queremos adultos a futuro dependientes emocionalmente, ¿cierto? Que se aguantan una situación de creencia simplemente porque no quieren estar solos. Entonces, por eso esto tenemos que enseñárselo desde chiquititos. ¿M? Y por último, dejar de lado esos micromachismos utilitarios que a veces nosotros utilizamos como vamos a una fiesta, pero si yo soy mujer no pago, por ejemplo, o si yo soy mujer no alzo, si yo soy mujer no hago eso, si yo soy mujer no me ensucio las manos, ¿cierto? O si yo soy hombre, entonces no barro, no plancho, no lavo, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos que ver la educación como el instrumento más potente con el que contamos para cambiar la cultura, para generar unos cambios reales y genuinos en materia de igualdad. Entonces, teniendo esto presente, me gustaría escuchar un colaborador del SENA Regional Guajira que sea padre de familia y que me pueda levantar en este momentico la mano, en estos 5 segunditos para realizarle unas preguntas. ¿Ninguno de los que nos acompaña es padre? Hola, Hola, linda. Linda de Jesús Trump, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo te ha ido? Bien, muchas gracias, Linda. Bienvenida a nuestra capacitación. Muchas gracias por su participación. Me gustaría que usted me dijera, ¿es madre de cuántos hijos, de qué edades? Tengo dos niñas, una de 19 y una de 18. Muy bien. ¿Cómo usted imparte la salud desde su casa, la educación, perdón, desde su casa, para que no se presente violencia de género? Bueno, lo primero es que hay que identificar cuáles son las debilidades que se van presentando y que uno va notando en su interrelación en el colegio. Y son situaciones que se van presentando con su grupo académico. em, Aló. en Ujú. el tiempo del bachillerato de la niña. ¿Me escucha? En Sí, el sí, tiempo es de que se te bachillerato dio la voz. mis niñas encontraba situaciones muy críticas porque era una niña que académicamente le iba muy bien. Entonces a otros no tantos y cuando se generaba de pronto alguna situación de exaltación, de reconocimiento, encontramos pues que se generaba mucha envidia, habían situaciones que la afectaban emocionalmente. Entonces me tocaba organizar con ella, enseñarle que todos éramos diferentes, que había muchas personas que de pronto podían tener vacíos en sus casas, como fortaleciéndola y también ayudándola a identificar que no son situaciones comunes, que el hecho de que pueda realizar alguna situación, porque sí se presentaban algunas situaciones de agresión entre ellas. Entonces me tocaba comenzar como a hacer un proceso de retroalimentación y de enseñarle
lo que estaba bien y lo que no estaba bien, para que ella se formara para la vida. Y de hecho, pues es el momento importante para nosotros cuando logramos identificar esas situaciones inmediatamente para que se puedan corregir y se puedan tomar decisiones. En un momento en que ella tuvo un problema con una compañera, pues en el colegio tomamos la decisión de que ella eh, la colocaran a hacer planas, la colocaran a barrer el patio del colegio para que sintiera pena, en fin, a las dos compañeritas, y eso les ha servido. Pues nosotros realmente, si no logramos controlar desde la etapa de la niñez, sabemos que es muy válido lo que dicen por allí, se van construyendo los delincuentes del futuro. Para nosotros es fundamental identificar cuáles son las debilidades que tienen nuestros hijos, ayudarlos a fortalecérselas y además pues ayudarlos a que entiendan. Pues ahí me gustó muchísimo el slide pasado donde hablabas de comprensión y respeto, que lo importante es enseñarle a cómo aprender a convivir con los demás, porque ninguno de nosotros es igual a otro, y enseñarles que ninguno somos más que otros. Me encantó ese, porque yo soy de esa línea. Entender que todos somos iguales, pero que hay que entender, sin dejarse faltar el respeto, sin generar ningún tipo de violencia, nosotros podemos hacernos respetar y hacerle entender pues que cada quien es líder de su propio proceso y que cada quien debe ser respetado por sus ideas. Muy bien, bueno, muchas gracias, como nos dice, por su intervención. Entonces, sí es necesario, ¿no? Como comenzar a involucrarnos en la educación, involucrarnos también en esos conceptos de igualdad que le estamos enseñando a nuestros niños. Entonces, como lo veíamos, la educación es nuestra arma más poderosa, es el arma más fuerte que tenemos para prevenir la violencia de género. Entonces, teniendo esto presente, les voy a mostrar un experimento que se hizo con unos niños más o menos de 5 a 7 años que comenzaron a uno de estos niños que, por ejemplo, ellos ya empezaron a visualizar, ¿cierto? Las diferencias entre los hombres y las mujeres, las diferencias entre estos roles y tenemos que también identificar en este video, por eso les quiero mostrar cómo nuestra cultura, cómo nuestro aprendizaje, cómo lo que les estamos enseñando impacta no solamente a nuestros niños, sino también a otros niños, porque ellos comparten todo en el colegio y esto comienza a afectar, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Vamos a ver Cindy, señora. Quiero contarte algo que vi hace poquito en Séptimo Día. Claro, Y linda. está relacionado un poco con la discriminación, sobre todo. Encontramos en esa exposición de ideas, era sobre el rechazo que le estaban generando a una niña por ser negra. Entonces la niña comenzó a estar en un estado de depresión. La niña obedece a un proceso de desplazamiento de su familia, que le tocó irse para Bogotá. La niña es chocuana y su familia es chocuana. Entonces, cada vez que la niña estaba en clase, le hacían bullying, la rechazaban, era una niña excluida. Entonces, los papás fueron a darse cuenta qué estaba pasando con la niña. Pues indudablemente la docente no se daba cuenta de esa situación, porque los niños. Entonces, ellos compraron dos muñecas, una muñeca negra y una muñeca blanca. Y estábamos hablando de niños de etapa como de preescolar, o sea, no eran niños muy grandes, eran niños como de prejardín, más o menos así. Entonces, tomaron los dos muñequitos y pasaron uno a los niños. ¿A cuál prefieres? Y todos preferían a la niña blanca. Entonces allí identificaron una problemática de racismo. Entonces la profesora comenzó a vestir, comenzó a invitar a una muñeca negrita, la llevó a clases, le colocó el uniforme, le colocaba sus moñas, la peinaba diferente, la volvía atractiva. Y los premios estaban relacionados y le colocó un nombre, no recuerdo ahora exactamente. Entonces, cada vez que llevaba la niña a clases, cada vez que había un reconocimiento para alguien, el trofeo era la niña, la muñequita negra. Entonces,
Ya todo el mundo se esmeraba, todos los niños se esmeraban era por obtener el triunfo y el triunfo era la muñeca negra. Así fue como logró ir adaptando a la niña, a sus compañeros, logró la inclusión. Además de esto, después que se hizo nuevamente el proceso, todos los niños, habían unos pues que seguían muy eh, encuadernados en el tema de la muñequita blanca, pero la gran mayoría ya prefería la muñequita negra y todos querían era esa muñequita. ¿A qué voy? A que nosotros desde el hogar, sin darnos cuenta o muchas veces dándonos cuenta, se está generando ese racismo y esa exclusión. Por eso para nosotros fundamental, no solamente desde el campo de la educación en el colegio, porque a veces entendemos que la educación solamente es responsabilidad del colegio, la primera educación y la permanente comienza y se sostiene en el hogar. Entonces allí fue notable porque cómo podía un muchachito de esa edad ser tan excluyente, tan discriminatorio el tema del color de la piel. Y el ejercicio posterior con los resultados estaban orientados específicamente que ya después todos se peleaban y querían tener la muñeca negra y todos querían que le compraran la muñeca negra y todos se esmeraban por ser los mejores para poder llevar la muñeca negra y tener la muñeca negra en su casa. Ese es el... Hasta el punto de planeación pedagógica. Vale, bueno, muchas gracias por lo que nos apoyas, si es real, ¿no? Entonces, cómo las diferenciaciones se manejan desde chiquiticos, ¿no? Cómo las diferenciaciones se manejan y excelente el ejemplo que nos dan. Cómo, digamos, esas diferencias se generan desde que yo juego con muñecas. Que yo quiero, por ejemplo, ser siempre la blanca, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que independientemente sea negra o blanca, pues la belleza está en el ser. Teniendo esto presente, vamos ahora sí a ver el videíto. ¿Mm? Voy a cambiar acá el audio como para que nos podamos todos escuchar. Listo. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Yeah! They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'm trying my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than my kids' one. Listo. Entonces lo que nos dicen, no, es hora de redibujar el equilibrio al finalizar. De todos los niños, por ejemplo, lo que si nosotros vimos las cifras, 61 niños, ¿cierto? Habían dibujado hombres para estos cargos y solamente 5 niños dibujaron mujeres para estos cargos. Es allí donde tenemos que darle importancia a la educación, darle importancia a lo que le estamos enseñando a nuestros niños, darle importancia a lo que decimos también, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo le digo al niño, es que no, al niño se le enseña, pero al niño se le enseña también con ejemplo.
él comienza aprendiendo y su aprendizaje es muy de visual. Entonces es muy importante ver esto. Teniendo esto presente, nosotros también tenemos que tener o incorporar valores, ¿cierto? Que eviten la violencia de género en nuestras casas. Por ejemplo, potencializar valores como cuáles, crear el efecto positivo o creer en el efecto positivo que genera la igualdad. Si tenemos dos hijos, por ejemplo, independientemente del género y la edad, los dos tienen responsabilidades, los dos tienen unas obligaciones específicas y a los dos también se les da como las mismas órdenes. Otra cosa, la diferencia y la diversidad son riqueza. Decirles a nuestros niños que así sea el otro sea diferente, así el otro no se parezca a mí, pues es exactamente igual de importante. Que la diferencia no nos separa, sino que al contrario, lo que nos hace la diferencia es poder vivir en un, perdón que esto se volvió loquito, es lo que hace la diferencia es riqueza, es enriquecer a nosotros como cultura, es comenzar a enriquecernos como el conocer a una persona diferente a mí, que me puede enseñar acerca de lo que él conoce y lo que yo no puedo conocer. El valor de la individualidad de cada persona entendida como de un ser completo. Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños que ellos no necesitan de otro para ser completos? Son completos como son completos con sus individualidades y que son igual de valiosos que otra persona. La equidad en el trato, entonces ellos comienzan a mirar si nosotros tenemos diferencias, por ejemplo, al tratar a la persona de servicios generales y al jefe inmediato. Entonces, entender que el cargo no me hace más o menos persona. Las personas en sí estamos, todas merecemos respeto. Lo que me diferencia es un cargo, ¿cierto? Que tengo, pero yo debo respetar esa la persona independientemente del cargo, la plata, el estatus, la edad que tenga. La equidad en el trato, eso también habla mucho de eso. El respeto mutuo por la libertad individual. Y el valor de la no violencia en la gestión de conflictos. Como les decía, lo que estamos viviendo hoy en nuestro país acerca de las manifestaciones, la violencia que se está generando, es decirles a nuestros niños que la violencia genera más violencia, ¿cierto? Que la violencia no es un arma para generar cambios, sino al contrario los imposibilita. ¿Sí? Al contrario, los para y eso hace que nosotros no podamos generar cambios genuinos en nuestras sociedades. Y también hay situaciones que yo tengo que identificar, ¿cierto? Que propician las situaciones de violencia. Entonces, por ejemplo, algo que propicia la situación de violencia es cuando yo le doy mucho peso a las tradiciones, donde ubican al hombre y la mujer en un estado de subordinación. Es allí, ¿cierto? Cuando nosotros le damos tanto peso que nuestros niños comienzan a decir, si soy mujer no puedo hacer esto, si soy hombre no puedo hacer tal cosa. Cuando también ellos comienzan a visualizar que nosotros tenemos nuestras relaciones y esas están basadas en el ejercicio del poder. O sea, tratamos mejor al que tiene plata, tratamos mejor a la persona que tiene, a la persona que tiene un cargo superior, tratamos con respeto, señor, a unas personas, pero a otras no. También importante cuando tenemos la desigualdad social, también es algo que tenemos que quitar de nuestras culturas y de nuestros comportamientos. La valoración de la persona en pro, ¿cierto? A su imagen, a su edad, eso ya lo habíamos dicho. La banalización de las relaciones afectivas y sexuales. Y este es también un dato preocupante porque resulta que estábamos hablando con unos compañeros de ustedes de Sena y otra regional donde nos decían que hicieron un estudio donde comenzaron a identificar cómo se estaban relacionando los jóvenes hoy por hoy. Y resulta que ahora los jóvenes se relacionan más que todo es por sus relaciones sexuales. Es decir, se conocen con otra persona, de una vez tienen relaciones sexuales y si les gusta la relación sexual que tienen con el otro, se pueden dar la oportunidad, ¿cierto?, de conocerse y de tener una relación afectiva. Si la relación sexual no les gusta, pues simplemente van y buscan otro. Entonces acá es súper importante entender que las relaciones sexuales hoy por hoy ya están banalizadas, es decir, hoy prácticamente nuestros jóvenes se están vendiendo, ¿cierto? Para que otros los acepten, para que otros les den una aceptación en sus grupos y prácticamente se venden porque dan a conocer su cuerpo, porque se brindan sexualmente a otra persona solamente por el hecho de que esta persona lo acepte, lo acompañe y tenga una relación con una relación afectiva con esta persona. Entonces es ver que
Lo que hoy nuestros jóvenes están viendo es completamente diferente a lo que nosotros veíamos años atrás. ¿Y qué importancia tiene la educación en esto? ¿Mm? La comercialización de los modelos sexuales. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, tienes que estar delgado porque si no te van a hacer bullying, tienes que estar delgado porque si no no te van a aceptar, tienes que estar delgado porque no puedes ser el gordo del salón, ¿sí? Cada vez que yo le digo a mi hijo que tiene que hacer algo por otros, estoy errando. Cada vez que yo le digo tienes que ser delgado por tu salud, tienes que hacer ejercicio porque tú te amas, es completamente diferente. Entonces, cada vez que yo le digo a mi hijo que tiene que cambiar por otros, ahí estoy errando. ¿Mm? Y el hecho de creer que las personas pueden ser agredidas por su condición. Entonces también acá es otro tema. Yo no puedo agredir a nadie porque todos somos exactamente igual de importantes, todos somos exactamente igual de valiosos, ¿cierto? Es allí donde decimos tenemos que dar un pare, ¿sí? Tenemos que dar un stop en todo este tipo de comportamientos. Pero antes de seguir, me gustaría hablar con alguno de ustedes. Entonces, no sé si nos puede acompañar, por ejemplo, el señor Andrés Felipe Daza. Don Andrés, buenas tardes, buenos días. ¿Tiene micrófono y nos puede acompañar? Andrés Felipe Daza. Listo. Vamos con la señora Ana Bella Magdaniel. Doña Ana Bella, ¿tiene micrófono y nos puede acompañar? Buenos días, sí, yo estoy acá, Buenos atenta días, doña Ana Bella, ¿cómo está? ¿Cómo le a ha ido? Bien, gracias a Dios. Bueno, de una preguntita, de lo que hemos visto acerca de la violencia de género, la especificidad que vimos en la definición, ¿cierto? Lo que hemos hablado de los valores, quisiera que usted me compartiera cómo usted puede involucrar esos valores en su casa, por ejemplo. Bueno, siempre, prácticamente ya yo acá en la casa vivo sola, pero desde pequeño hay que ir enseñando a los niños a ir respetando, a ir involucrando, a ser inclusivo con las niñas. Muchas veces la violencia de género comienza desde el hogar porque los mismos padres van inculcándole al varón le dan la mejor presa, al varón le dan lo mejor, o sea, porque es el Ujú. varón. Entonces ya ahí comienza el problema. Hay que desde los padres ir educando para que transmita a los niños que todos somos iguales o todos son iguales en el momento de la crianza para que en un futuro, cuando ya sean adultos, no se presente esa problemática de violencia de género. Creando, inculcando siempre la igualdad entre hombre y mujer, niña y niño, para poder tener una sociedad menos discriminatoria, menos inclusiva. Ujú, muy bien, o sea, que nosotros realmente podamos decir todos somos iguales, ¿cierto? Sí, Para, cuando hay igualdad, entonces ahí también es fundamental que se les vaya a ellos generando el valor del respeto hacia lo otro y hacia mí mismo. O sea, para poder, eso que usted acaba de decir, lo que está pasando ahora con los jóvenes, de acuerdo al estudio que se hizo, ¿por qué para pertenecer a un grupo debo hacer cosas que vayan en contra de mía o de mi persona con tal de encajar en un grupo? Bueno, si veo que no encajo en ese grupo, pues me retiro, pero no puedo hacer cosas que vayan en contra de mis valores con tal de pertenecer a un grupo al cual al final van a terminar excluyéndose, porque habrá momentos en que reacciona, analiza la situación y dice, no, esto no es lo mío, aquí no entro yo. Entonces, es importante este tema, sería bueno que se impartiera a todos. muy bien, entonces acá es donde nosotros también tenemos que decir no más, ¿cierto? No más. Sí, no Tenemos que más. hablar como en la educación Exacto. y hablar desde la prevención, ¿cierto? No más normalizar actos que nosotros decimos, por ejemplo, a veces es más aceptable que la mujer maltrate al hombre a que el hombre maltrate a la mujer.
¿sí? Entonces acá es donde decimos, no, esto no tiene nada que ver con hombre o mujer, acá tenemos que actuarnos por iguales. Entonces, si están en un conflicto o en una discusión, ninguno de los dos se puede maltratar, ninguno de los dos, no puedo seguir banalizando, no puedo seguir normalizando la violencia, ¿cierto? Solamente porque es la forma en la que las personas solucionan los conflictos. Si yo digo esto es normal, cada vez que yo digo esto es normal, ahí estoy errando, ahí estoy cometiendo, diciéndole a mis hijos, es normal, se puede presentar. Cuando, por Sí, ejemplo, señora. Mire que eso está pasando hoy en día, por lo menos. Pasa un video donde un hombre está maltratando a una mujer, todo el mundo se alarma, todo el mundo lo ve mal, todo el mundo está de acuerdo, no está de acuerdo con lo que está pasando, pero pasa un video donde una mujer está maltratando a un hombre y dice, se lo merecía, quizá que hizo, eso está bien hecho que eso le pase, y dicen palabras obscenas y todo, y en los dos casos está mal. Pero las personas ven justificable cuando una mujer maltrata a un hombre porque se lo merecía. Pero cuando un hombre maltrata a una mujer, ahí sí lo ven mal. Entonces, los dos casos están mal para la sociedad. Muy bien, entonces, exacto, los dos casos están errados, los dos casos están mal, porque yo no puedo seguir normalizando los actos de violencia, ¿cierto? Yo no puedo seguir normalizando, por ejemplo, que en mi trabajo le paguen más a los hombres que a las mujeres, o no puedo seguir normalizando, por ejemplo, que en mi trabajo le den el trabajo, le den la oportunidad de un concurso a una persona sí y a otra no, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con desigualdad, yo no lo puedo normalizar porque cada vez que lo normalizo lo acepto y al aceptarlo, pues obviamente potencializo la violencia de género. No juzgar a Mire las... que anoche, disculpe, mire que anoche pasaban en el noticiero de las 7, ya la desigualdad que se está presentando a nivel empresarial, las más en Terpel, la administradora a nivel nacional de Terpel tenía 18 años de estar con la empresa Terpel. Ya ya no va a estar más, ya va a estar un hombre. Y en otra empresa también, una gran empresa, no recuerdo ahorita el nombre, también la estaba administrando una mujer y también va a dejar de administrar por una mujer. Un hombre la va a administrar ahora. Entonces la periodista decía cómo ya se está viendo el desnivel que hay, no hay equidad de género, entonces ya las grandes empresas solo ya están manejadas por 2 mujeres privadas, claro, empresas privadas, y ya hoy en día van a ser administradas por hombres, o sea que van relegando a las mujeres en las grandes empresas privadas y para sustituirla por hombres. Entonces ya no hay una equidad en esa situación que se está presentando. Bueno, muy bien. Entonces, claro, todo esto es por normalizar, ¿cierto? Todo este tipo de conductas. Otra cosa que también tenemos que trabajar en la prevención de violencia de género es cuando tenemos que dejar de juzgar a las personas que son víctimas de violencia. La violencia hoy por hoy, que hoy vemos, ¿cierto? Digamos, las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, lo primero que requieren son ayudas porque ellas están metidas en un ciclo donde es muy difícil salir. Muchas veces van y piden ayuda y nosotros en vez de darles una mano de ayuda, lo que hacemos es darle juzgamientos, darle señalamientos, ¿cierto? Pero no les brindamos la ayuda que tanto necesitan. Por esa razón tenemos que empezar por nosotros. Si conocemos víctimas de violencia, si conocemos víctimas de maltrato, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es dar la mano y no simplemente juzgar, porque juzgar es muy fácil, pero ayudar es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por último, lo que les decía y lo que les vuelvo a reiterar, que cualquier tipo de violencia es inaceptable. Teniendo esto presente y debido a que la violencia de género está muy arraigada en nosotros, les traigo un acertijo. Este acertijo está en un video y el objetivo es que yo les coloque la primera parte del video, ¿sí? Lo pauso, donde van a dar la respuesta al acertijo, lo pauso, ustedes alzan la mano y el objetivo, por lo menos que me respondan 3 personitas que nos levanten la mano, nos respondan, nos dicen que cuál cree que es la respuesta hasta este acertijo y les digo porque muchas veces nos pasa esto en nosotros. Entonces, vamos a evaluar
qué tanto la violencia de género está arraigada en nuestra cultura o en nuestras creencias, qué tanto nosotros podemos pensar diferente a lo que piensa la sociedad. ¿Listo? Entonces, voy nuevamente a cambiar el audio. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Que sea su hijo adoptivo? O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? Entonces, ¿qué solución se nos ocurre? Me gustaría que por lo menos 3 personas nos alzaran la mano. Doy una esperita de 5 segunditos. El señor Jair Gómez. Buenos días, don Jair, ¿cómo está? Buenos días, soy señora. Ah, doña Yair, perdón, discúlpeme. Sí. ¿Por qué no lo podía operar? ¿Por qué se presume de que el papá está muerto? O sea, ¿por qué se lee entre líneas que no tiene papá? ¿Por qué tendría que tener solo mamá y no papá? Esa es mi respuesta, pero es un cuestionamiento que me hago. O sea, es que él dice porque que va en un auto, ese auto se accidenta y él va con el padre, y el padre se muere. Entonces llevan a urgencias al hijo, y en urgencias hay una eminencia médica, y la eminencia médica dice: no lo puedo operar porque soy el padre. Entonces, ¿qué dice? Lo que nos dice la pregunta es: ¿cuál es la solución de este acertijo? O sea, ¿quién es el padre? No entiendo. Si el padre estaba muerto, ¿por qué me dice que el padre es la eminencia médica que dice que no lo puedo operar? Esa es la pregunta. Ah, ok. Esa era mi participación. Muchas gracias. La señora Jania Pérez también nos está levantando la manito. Doña Jania, buenas tardes. Buenos días. Buenos días, Pues gracias. yo lo que me imagino es que el hogar del chico estaba conformado por 2 padres, hombres. La pareja de sus papás eran ambos hombres. Uno murió en el accidente y el otro es el médico. Podría ser. Muy bien, puede ser. Muchas gracias por su participación. ¿Quién más se quiere apuntar a las respuestas del día de hoy? Buenos días, Laura Rita Ariza. Buenos días, No doña logro activar Rita. la manito. Bueno, a mí me queda claro que es probable que, o estoy casi segura que la eminencia es una mujer. La eminencia científica es una mujer. Es una y mujer. Ella. O sea, es la mujer, ¿sí? O sea, en el accidente muere el papá del chico. Ajá, y la Pero quien eminencia lo va a operar médica. es su mamá, Ah, no ok. es su padre. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a hablar con la señora Yulibet Parodi, que también está levantando la mano. Señora Yulibet, cuéntenos cuál es su respuesta frente al acertijo. Bueno, puede ser también que la persona que iba en el carro con el niño no era su padre biológico. También puede ser que no sea el padre biológico, Pues, muy bien. exactamente, y al llegar pues ya al sitio, el niño al hospital se encuentra con su padre biológico, que es, pues obviamente dicen no poder operarlo, por lo que sabemos que los médicos tienen ciertas, ¿cómo es? Al momento de atender un familiar o algo, pues Contra la a ética. ellos les... Ajá, exactamente. Entonces, bueno, Bueno, pues el mío es ese, que en el caso puede ser que el que iba acompañando al niño en el accidente no era su padre biológico. muy bien, no era el padre biológico. ¿Alguien más tiene otra respuesta?
Listo, no veo más, más manitos levantadas. Entonces vamos a ver qué nos dice el video, cuál es la respuesta a este acertijo y si lo respondimos mal, ¿por qué nos pasa esto? Porque también es normal responderlo mal. El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro, podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien, bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Entonces, como hemos visto, la imparcialidad implícita. ¿Qué genera la imparcialidad implícita y por qué muchos de nosotros nos equivocamos? Porque la parcialidad implícita inconscientemente hace que nosotros actuemos, ¿cierto? Hablando de los roles entre los hombres y las mujeres. Acá, digamos, de las respuestas que tuvimos, una solamente nos dijo que la respuesta era que la mamá era la cirujana. Era esa eminencia médica de la que hablaban, ¿no? Entonces es súper importante comenzar a identificar eso en nosotros. Ven que todavía tenemos muy arraigada la violencia de género en nuestra sociedad, ven que todavía tenemos muy arraigada la violencia de género en nuestros hogares, por eso es tan importante trabajar en ello, por eso es tan importante involucrar la educación, por eso es tan importante involucrar a nuestros hijos y enseñarles que la violencia, la desigualdad, la falta de equidad es un acto de violencia que de una u otra manera genera separación y genera daño en nuestra sociedad. Por esa razón, seguimos con nuestra capacitación del día de hoy, hablando ahora de otro factor de violencia de género que es la violencia intrafamiliar. ¿Por qué vamos a hablar hoy también de violencia intrafamiliar? Porque resulta que debido a la pandemia, debido a el estar trabajando en casa, ¿cierto? A estar 24 horas al día, 7 días a la semana con nuestra familia, eso ha hecho que las denuncias de violencia intrafamiliar hayan aumentado en una cifra preocupantísima. O sea, en Colombia se subió al 50% y en algunos municipios ha subido casi al 70% el aumento de las situaciones de violencia intrafamiliar que son denunciadas, porque también se suben las denuncias, pero muy probablemente estas denuncias son el mínimo de lo que realmente está pasando hoy por hoy en nuestras casas. Entonces, la violencia intrafamiliar está contenida entre la violencia física, ¿cierto? La violencia psicológica o emocional que nosotros llamamos, donde decimos que una palabra puede matar mucho más que un golpe, ¿cierto? Que una palabra puede lastimar mucho más que un golpe. Un no puedes, eres fea, no lo puedes hacer, etcétera, etcétera, puede dañar y lastimar mucho más que la violencia física. La violencia sexual entendida no solo como violación, sino la violencia sexual también entendida como, por ejemplo, cuando yo tengo un novio, tengo un esposo, pero no quiero tener relaciones sexuales y mi esposo me está obligando a tener o a hacer cosas en las relaciones sexuales en las cuales yo no me siento cómoda, y esto es violencia sexual. Y por último, la violencia económica. Teniendo esto presente, es importante resaltar que la violencia siempre y normalmente pues siempre se presenta en forma cíclica, es decir, hay periodos de calma y hay periodos de afecto. Por esa razón es que es un ciclo de violencia intrafamiliar.
Y cuando nosotros hablamos de violencia, cuando nosotros escogimos o se me dio a escoger este tema, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque yo trabajé 3 años en el GAVIF, que era el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Y cuando uno ingresa allá y conoce la realidad y sale la burbujita en donde muchas veces uno se encuentra, uno al iniciar comienza a juzgar, ¿cierto? A las personas que son víctimas de violencia y comienza a hacerse preguntas como, ¿por qué la persona agredida no deja a su agresor? ¿Por qué no denuncia la agresión? ¿Por qué se atreve a denunciar y muchas veces quita la denuncia? ¿Sí? ¿Qué sienten las mujeres que son agredidas? Teniendo presente esto, me gustaría que alguno de ustedes, por favor, me respondiera a estas preguntas. O sea, ¿ustedes por qué creen que esto pasa? Para esto, me gustaría, por ejemplo, escuchar. ¿Hay alguien que abrió el ¿Puedo participar? micrófono? ¿Puedo participar? Claro, sí, señora, doña Julia, díganos. La Bueno, yo respuesta está siento que a escondida. veces se acepta este tipo de situaciones entre las parejas, porque puede ser de la mujer al hombre y del hombre a la mujer, eso puede ser, no solamente es del hombre a la mujer, es por dependencia emocional. Y eso viene arraigado desde la niñez. Desde la forma como nosotros criamos a nuestros hijos, esos valores que nosotros les damos, ese amor nosotros le brindamos a nuestros hijos y ese enseñarles a que se valoren como personas únicas e irreemplazables, ¿verdad? E irrepetibles. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay esa dependencia emocional y está la persona que yo no puedo vivir sin él porque es que, y se culpa, las personas cuando pasa eso, a veces se culpan. Es que él me pega es porque yo no le hago esto. Es que él me pega porque yo no le dije aquello. Es que, y se sienten culpables. Es tanto la dependencia que tienen que eso pasa. Entonces nosotros pienso yo que debemos desde muy pequeños los niños enseñarlos a quererse y a sentirse y a ser independientes en su vida y a no sentir que aquel es mi media naranja. No, tú eres una naranja entera. La otra persona llega a tu vida a complementar algunas cosas, pero no a que te complete la naranja. O sea, esa es mi media naranja y sin él yo no puedo vivir. Yo no. Y hay personas que son así, que no pueden vivir sin el otro. No pueden vivir, y eso es psicológico, es una cuestión psicológica que de pronto la persona, si no tiene un asesoramiento y un seguimiento psicológico, no lo puede superar, entonces, por eso nosotros no debemos juzgar este tipo de situaciones. Ese es mi aporte. Muy bien, doña Julia, muchas gracias por su aporte. Otra persona que nos quiera colaborar y que quiera apoyarnos en esta parte, respondiendo las preguntas. Pueden abrir su micrófono, pueden levantar la mano para darles la palabra. Con respecto a la tercera. Listo, doña Anabella, cuéntenos. Cuando muchas veces que las mujeres que se atreven a denunciar, después cuando ya se reconcilian con la persona agresora, van y retiran la denuncia. O lo hacen bajo presión, o la retira, o te va a ir peor de lo que te fue. Entonces, muchas veces por miedo hacen la denuncia en ese momento, pero después van y la retiran. Ayer en el noticiero del mediodía, yo soy fanática, yo siempre veo los noticieros. Ayer en el noticiero del mediodía dijeron que ya la corte aprobó que así la persona haga la denuncia en el momento que le pasó lo que le pasó, la violencia, en el momento de violencia, vaya a hacer la denuncia. Y así la persona retire la denuncia, ya el caso va a continuar. Porque ya hubo un acto de violencia y deben tomar medidas al respecto. O sea que ya no es como antes que iba, denunciaba y retiraba la denuncia y ya hasta ahí llegaba la situación. No, ya ahora va a continuar hasta llegar a las últimas consecuencias con el agresor. Ok, muchas gracias por su participación y claro, muy bueno, no sabía, eso es algo muy bueno porque para mí, desde mi forma de ver, este delito no debería ser conciliable y esa es una de las fallas también de nuestra norma, que este delito es un delito conciliable, pero súper bien. Muchas gracias, doña Anabella, por lo que nos responde. ¿Alguien más quisiera participar? El señor Jair Gómez también está levantando la mano. Don Jair, cuéntenos.
Señora, eso es violencia de género porque soy mujer, sino que tengo nombre de hombre. No, mentiras, era una broma. Mi nombre es Yair Gómez y soy mujer. Quería participar, hacer un aporte en relación con la última pregunta. ¿Qué sienten las mujeres agredidas en cada fase? O sea, yo siento que independientemente de la fase en la que se encuentren una mujer, bueno, aquí nos están refiriendo a mujer, cosa que me inquieta también porque violencia intrafamiliar no es solamente contra la mujer. La violencia intrafamiliar son todos los actores, hombre, mujer, hijos, es todo el núcleo familiar. Pero la pregunta que dice aquí es ¿qué sienten las mujeres agredidas en cada fase? Lo relaciono mucho con el feminicidio. Y es que independientemente de la fase en la que se encuentren, porque hay situaciones que pueden generar alerta en una mujer. ¿Cuáles? Que te hagan una broma que es hiriente, que te intimide, que te amenace, te cela, te miente. Eso son situaciones de alerta. Pero ¿qué pasa cuando se va a un segundo nivel? Que es, por ejemplo, cuando te trata con desprecio, cuando te insulta, te empuja, te pellizca, te golpea. Es cuando la mujer debe reaccionar. Esa es la fase en la que la mujer debe reaccionar. Y hay otra muchísimo más grave, que es una situación urgente, que es, por ejemplo, cuando te golpea, te agrede físicamente, te amenaza de muerte, te encierra, te aísla. Entonces, yo pienso que el sentimiento y la emoción que puede suceder en cada una de estas fases es la misma, lo que varía es la intensidad de la mujer hacia la situación. Muy Ese es mi bien. aporte. Muy bien. Ahorita igual ya vamos a hablar de las etapas y como tú muy bien lo dices, acá no solamente la violencia de género y violencia intrafamiliar, no solamente afecta a las mujeres, ¿no? Sino afecta a todo el núcleo familiar, ¿sí? Y es importante y muchas gracias por la aclaración, porque claro, todos, o sea, los hijos se ven afectados, así no sean maltratados, de una u otra manera también están siendo expuestos a una violencia, ¿cierto? Hay hombres que también sufren de violencia intrafamiliar, aunque las denuncias que se conocen más por mujeres, porque a veces a los hombres les da pena denunciar, pero aunque se conocen más por mujeres, la violencia se presenta en todos los campos. Entonces es súper importante identificarla. Teniendo en cuenta lo que nos dicen nuestras compañeras, y muchas gracias por el apoyo y la participación a cada una de ellas, la violencia intrafamiliar y todo lo que ellas nos dicen está incluido dentro de un ciclo que se llama el ciclo de violencia, ¿sí? Por eso es que las mujeres no salen, los hombres, los niños no salen de este ciclo de violencia, el núcleo familiar no sale porque es difícil, ¿sí? A veces es muy fácil juzgar, decir, no, es que le falta autoestima, no, es que es dependiente, no, es que le gusta, no, es que se acomodó a que la maltrataran, ¿cierto? Y a veces es muy fácil juzgar y estar como externo mirando. Pero cuando nosotros nos involucramos en este tema, nos damos cuenta que es difícil salir porque resulta que tanto la víctima como el victimario necesitan de un proceso profesional, necesitan de una ayuda psicosocial donde los hagan conscientes de que están sufriendo, de que los hagan conscientes de que esto es un delito y que esto no es normal, porque también en muchos contextos, ¿cierto?, donde la violencia es algo netamente normal. Entonces, ¿qué necesitamos? De un apoyo, no de una persona que juzgue, sino de una mano que ayude, ¿cierto? Dentro de este ciclo de violencia intrafamiliar hay diferentes fases. Entonces, la primera fase es la fase de tensión. En la fase de tensión es donde está la víctima con su pareja, ¿sí? Esta primera fase se presenta cuando, por ejemplo, yo me voy a vivir con mi esposo, con mi pareja y tenemos diferencias. Todas las diferencias se van a presentar. ¿Por qué? Porque yo no me casé con alguien que es exactamente igual a mí, sino que al contrario, somos diferentes. Entonces se va a presentar conflicto, se va a presentar la pelea, se va a presentar muy probablemente los roces, ¿cierto? El inconveniente es cuando ese conflicto, esa pelea, esos roces se convierten en un acto violento. Entonces tengo la desigualdad con el otro pues digamos que o con la otra y lo que hace es responder agresivamente y me golpea. Al golpearme, ¿cierto? Yo sentí que me lastimó, sentí que me dolió, de una u otra manera reacciono, pero el victimario o el agresor sigue a la fase de arrepentimiento.
Entonces me dice, no, esto no va a volver a pasar, yo voy a cambiar por nuestro amor, voy a cambiar por nuestros hijos, voy a cambiar por nuestra familia, no te preocupes, esto no va a pasar, no me dejes. Y después del arrepentimiento sigue la luna de miel. Y en la luna de miel, entonces yo tengo al mejor hombre o a la mejor mujer a mi lado, entonces me dan chocolates, me tienen con detalles, vuelvo otra vez al estado de enamoramiento. Y esto puede durar así 1 mes, 2 meses, 3 meses. Cuando se vuelve a generar nuevamente el conflicto, ¿sí? Nuevamente se va a presentar el acto violento. ¿Por qué? Porque resulta que, como les decía, el agresor también necesita una ayuda profesional. Necesita que le permitan expresar sus emociones, expresar su furia de una manera completamente diferente. Necesitan que le ayuden a generar un afrontamiento emocional adecuado, que le ayuden a gestionar los conflictos, ¿cierto? Que se los enseñen. Por esa razón, las dos partes necesitan ayuda, tanto el agresor como la víctima. El agresor no cambia si no es con ayuda, si no, pues se va a mantener exactamente igual. Por esa razón, el ciclo por eso es un ciclo, y por eso se mantiene y por eso se da, porque estas conductas son repetitivas, porque es muy difícil salir de allí. La violencia intrafamiliar hoy se presenta más o más que se presente, se denuncia más, ¿cierto? Más bien en estratos bajos, ¿cierto? Y esto se da porque casi siempre en estratos altos o en situaciones, digamos, como las de ustedes que están en contextos educativos, a la gente le da pena denunciar, a la gente le da pena decir cuál es su situación. Y como nos da pena decirlo, pues es muy importante que detectemos si alguno de nosotros estamos involucrados en un proceso de violencia intrafamiliar. Es importante detectar en qué fase estoy y cómo yo me estoy comportando. ¿Para qué? Para ser consciente de la situación y poder salir de allí. La primera que hablamos de la fase de tensión, ¿cierto? Estamos con el agresor, entonces el agresor viene las víctimas, vienen los gritos, los empujones, los cambios de ánimo. Y como víctima yo comienzo a justificarlo. Yo comienzo a decir, no, es que yo lo puse de mal genio, no, es que de pronto fui yo la que hice que él se comportara así, no, es que yo no debía hacer esto. Entonces justifico sus comportamientos. Después viene la fase de agresión, donde ya está el golpe, donde ya está la violencia psicológica, sexual y económica, ¿cierto? Y yo como víctima comienzo a sentir temor. Yo digo, tengo que salir de allí, este hombre o esta mujer me va a matar, ¿cierto? Y tengo mucho miedo. Muchas veces pido ayuda, pero a veces esa ayuda no es tan idónea y a veces recibo 0 juzgamientos. Entonces, en la mayoría de veces me quedo callada y no digo absolutamente nada más. Y me aguanto la situación. Después viene la fase de conciliación, donde está el arrepentimiento y la luna de miel. Y allí el agresor que pide perdón, que dice que va a cambiar, que le pide ayuda también a su pareja para poder cambiar, ¿cierto? Pero como víctima, yo digo, sí, yo lo perdono, yo lo voy a ayudar para que cambie, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer de esta persona una persona diferente, ¿cierto? Pero pues eso nunca va a pasar. Entonces, teniendo en cuenta estas fases, lo que tengo que hacer para salir de esta fase y lo que yo tengo que hacer si conozco una persona que es víctima de violencia intrafamiliar para que salga de estas fases es ser consciente de la situación, ser consciente que esto no es normal, ser consciente que son unas víctimas, ser consciente que esto le puede llegar a acarrear la muerte. Cuando yo soy consciente de todo esto, yo sé que esto es un delito, ¿cierto? Que hay instituciones que me pueden brindar ayuda, pueda que muchas veces me revictimicen y todo, pero pues digamos que tengo una institución que está allí. Que la solución no es callar, ni la solución es huir, sino que al contrario la solución es denunciar y que no estoy sola. Entonces, en estos procesos que yo me siento sola, yo puedo entender que en la soledad en sí no es que no es que yo esté sola todo el tiempo, sino que al contrario hay muchas personas que me pueden ayudar, que me pueden brindar la mano, pero yo no me he dado cuenta ni me he dado el trabajo de conocerlas. Teniendo todo esto presente, una de las causas más fuertes frente a la violencia de género y frente a la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Es la autoestima, ¿sí? La baja autoestima, la autoestima negativa. Teniendo ya este concepto que acá se los estoy mostrando sobre autoestima, quiero que alguno de ustedes me diga y me responda esta pregunta: ¿por qué no podemos seguir hablando de autoestima hasta que nosotros nos autoevaluemos? Para esta autoevaluación, me gustaría escuchar a la señora Aura Olivia Gómez. Doña Aura, buenas tardes, buenos días, ¿tiene micrófono y nos puede acompañar?
Bueno, parece que no. La señora Bleica Yolanda Martínez. Bleica. David. Sí, claro, cuénteme. ¿Cómo está, doña Bleica? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, Aquí doña escuchándole. Belka. Bueno, me gustaría que usted me dijera en este momento, ¿quién es la persona más importante para usted, doña Belka? Bueno, la persona más importante debería ser yo, ¿no? Muy O bien, ¿y por qué? Señora, dígame. Sí, dígame, le escucho. ¿usted tiene hijos, doña Belka? Por supuesto que sí, 2 hijos. ¿Edades? Sí, ¿cómo? ¿De qué edades? Bueno, tengo uno de 23 años y una de 19 años. Ok. Digamos que usted se va a viajar con su niña de 19 años, pero no tenía 19, sino vamos a recordar y vamos a colocar el caso de que su hija tenía 12 años y usted se fue a viajar con ella en un avión. Ocurrió inconsistencias en el avión y bajan las cámaras de oxígeno, ¿cierto? Las que nos tenemos que colocar cuando hay emergencias. Entonces baja la cámara de oxígeno. ¿Usted a quién se la coloca primero? ¿Se la coloca usted o se la coloca su hija? Bueno, yo pensaría que primero me la coloco yo, para luego tener yo toda el equilibrio y toda la parte emocional, pues ya, y luego salvaguardar la vida de mi hija. Pensaría yo así. O sea, en este caso, digamos que usted, exacto, se pone primero la máscara y después se la coloca a su hija, ¿cierto? Sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué lo hago de esta manera? Bueno, yo pensaría que lo hago de esta manera porque no para salvar mi vida como tal, o sea, no pensaría de pronto en el momento en que primero voy a salvarme yo, sino que primero voy a tener yo la oportunidad, pues, de tener que salvar de pronto a otras personas más. ¿Ya me entiende? O sea, mi hija y de pronto otras personas más teniendo yo de pronto la, ¿qué te digo? El momento, pues, ya preciso de tener todo el equilibrio de la situación como tal. Pensaría yo así, ¿no? No sé si estoy equivocada. No, muchas O de gracias. pronto, si dándose el caso, ese sería de pronto mi pensamiento. Una cosa es que de pronto yo lo esté pensando ahora y otra cosa es que esté de pronto en la situación que ya en sí y de pronto sea otro mi pensamiento. De pronto no siempre trata como primero de salvar a los hijos. Eso sí, uno da la vida por sus hijos y uno siempre es lo primero que dice. Pero no sé si en este momento, así como tal, no viviendo tanto la situación, pensaría así de esta manera. Pero de pronto en la situación ya dada, pues de pronto actuaría de otra manera o de pronto el desenfreno, quién sabe, de la situación me haga pensar otra cosa. Ok, bueno, muchas gracias por tu participación y por la participación también de la compañera anterior. Y acá es importante esta pregunta, ¿por qué? Porque cuando me dicen quién es la persona más importante para mí, como muy bien lo dijeron las compañeras, siempre debería ser yo. ¿Por qué? Y lo que pasa en un avión. Porque yo primero tengo que ponerme la mascarilla y después se la pongo a mi hijo, porque resulta que si yo no me cuido no puedo cuidar a otro, si yo no me ayudo no puedo ayudar al otro, si yo no estoy bien no puedo estar bien con el otro. Y en todo este tema de violencia de género, de violencia intrafamiliar, si yo no tengo unos buenos conceptos, si yo no tengo una buena autoestima, si yo no tengo unos buenos comportamientos, pues finalmente, ¿qué le voy a poder enseñar a mi hijo? Tengamos presente que lo que yo les enseño a mis hijos no solamente se los enseño de boca, no solamente diciéndoles, sino que al contrario ellos comienzan a aprender de lo que yo estoy haciendo, ellos comienzan a aprender de cómo yo estoy actuando, ellos comienzan a aprender de cómo son mis relaciones y así mismo manejan sus relaciones. Entonces por eso es tan importante que yo me evalúe a mí misma y yo diga, bueno, ¿qué tan buena autoestima tengo? ¿Será que en algún caso de una emergencia yo coloco mi bienestar por encima de los demás o coloco el bienestar de los demás por encima del mío? ¿Quién es valioso, por ejemplo, cuando yo hablo de violencia de género? ¿Será que yo digo que yo soy lo suficientemente valiosa o yo creo que hay personas más valiosas que yo? ¿Sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, ¿trato de agradarle a otras personas o soy yo
la que me visto y hago las cosas como yo quiera es para sentirme bien conmigo misma y no para sentirme bien con los otros. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que evaluarlas porque de nada sirve que yo quiera cambiar las cosas en el mundo y que yo hable de violencia de género si yo mismo no me identifico y si yo mismo no comienzo a trabajar en estas cosas. Teniendo esto presente, tenemos que trabajar en no criticarnos a nosotros mismos cuando, por ejemplo, tenemos una autoestima negativa o una baja autoestima. Muchas veces nosotros somos los jueces más fuertes que las otras personas. Muchas veces nosotros nos juzgamos más a nosotros mismos de lo que las otras personas nos pueden juzgar, ¿cierto? Segundo, no tratar de complacer a todo el mundo. Cada vez que yo trato de complacer a todo el mundo, hace que prácticamente yo me venda con las personas porque yo cambio por el otro. Entonces yo no puedo cambiar por el otro. El que me ama como soy. Obviamente, si tengo conductas que cambiar, como, no sé, tener una mejor inteligencia emocional, manejar mi genio, esos son tipos de cosas que obviamente yo tengo que cambiar, ¿cierto? Para poder solucionar un conflicto y que tengo que identificar en mí. Pero una cosa es eso y otra cosa muy diferente es involucrar mis valores, ¿cierto? Involucrar mis individualidades, cambiar lo que me gusta solamente por agradarle a otro. Otra cosa, tratar de parecerme a otras personas. Entonces, quiero ser igual de delgado a fulanito, quiero vestirme como fulanito. Y entonces, cuando yo no me siento seguro de mí mismo, cuando yo no me siento seguro de mi propia piel, eso hace que mi autoestima esté errada y que siempre quiera tratar de parecerme a otra persona. Y por último, las pautas de autocuidado, el tomarme tiempo para descansar, para recuperar las fuerzas. Y acá es importante comenzar a revisar, venga, yo estoy haciendo ejercicio por mí o para verme más flaco para agradarle a otras personas. Yo hago ejercicio, o sea, yo realmente me cuido en mi salud física y en mi salud mental. Tengo relaciones que me edifican o al contrario me destruyen. Manejo técnicas para manejar el estrés. Soy capaz de decir no, ¿sí? Por ejemplo, en mi oficina, que mi jefe me llama y yo estoy súper cansada y estoy en mi tiempo personal y mi jefe me llama y me dice, hay que hacer tal cosa. Bueno, sí, y a todo le digo sí, 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 sí a todo y estoy colocando el bienestar de otros por encima del bienestar mío. Entonces, ojo, eso quiere decir que yo no tengo una autoestima positiva, no tengo una autoestima fuerte, ¿cierto? Teniendo esto presente, me gustaría mostrarles un videito que me ayuda a evaluar un poco esto. Entonces, voy nuevamente a cambiar el audio. Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene 0, take 1. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you got big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。 Growing up, like a lot of people call me like five head, or like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body,
what would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Entonces, ¿cuándo nos sentimos seguros de nuestra propia piel? ¿Cuándo fue la última vez que yo dije, mire, me compro esto para estrenármelo a mí misma, no para salir, sino para verme en un espejo y sentirme linda, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que yo me peiné para estarme en la casa, por ejemplo? Entonces, ese tipo de cosas tienen que hablar mucho sobre la autoestima. Todas ese tipo de cosas hablan mucho de qué tan segura soy acerca de lo que tengo, acerca de lo que soy, de qué tan completa me siento, ¿cierto? Y no podemos seguir hablando de autoestima, obviamente, sin tener que hablar del autocuidado, ¿sí? El autocuidado no solamente proviene de mí, sino proviene de las personas que me rodean. Por esa razón, yo me tengo que rodear de personas que me edifiquen y no de personas que destruyan mi salud física y mental. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera adicionarle algo a este tema. Sin embargo, quiero dejarles con esta imagen donde nos dice que en todo el tema de violencia de género, que en todo el tema de violencia intrafamiliar, yo no puedo cambiar al mundo, yo no puedo ir a cambiar el contexto, yo no puedo ir a cambiar el gobierno, modificar las leyes, ¿cierto? Pero yo sí puedo cambiar mis palabras, mis errores, mi esfuerzo, mi conducta, mis ideas, mis logros, eso sí lo puedo cambiar. Entonces, lo que les decía, tenemos que empezar cambiando por nosotros, tenemos que empezar cambiando por nuestras edades y tenemos que empezar cambiando por nuestra familia. Si yo cambio, mi familia cambia y si mi familia cambia, le estoy dando un granito de arena, ¿cierto? A toda la prevención de violencia de género. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes terminara diciéndome qué le impactó esta capacitación, ¿cierto? Y cómo la podemos poner en práctica. No sé si me puede ayudar. Me puede ayudar. La señora Yair está nuevamente alzando la mano. Yair, cuéntanos. Hola, pasaste la prueba. Bueno, más que impactarme, me gustaría hacer como una compilación de lo que es la temática esta de violencia de género, teniendo en cuenta que es un tipo de violencia física, puede ser física o psicológica, como tú lo manifestaste, ejercida desde contra cualquier persona, pero teniendo en cuenta que la base de esto es su orientación, ¿sí? El hecho de que sea hombre, el hecho de que sea mujer, y que este comportamiento impacta de una manera negativa en esa persona. Desde ese punto de vista, más que un impacto, creo que es un llamado a la reflexión desde cada uno de nosotros, y como lo mencionaste ahorita, el cambio soy yo. Y me gustó mucho el ejemplo que colocaste cuando le preguntaste a Bielka Yolanda sobre el avión, si se pondría la máscara ella o su hija, y me pareció excelente esa respuesta de Bielka. Ella se pondría la máscara primero. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no podemos generar bienestar en el otro si nosotros no estamos bien.
Entonces, desde ese punto de vista, más que un impacto, creo que es un llamado a la reflexión. Y yo cerraría esto diciendo que cada uno de nosotros tenemos que promover la gestión de las emociones positivas. Es que no es porque seas hombre, es que no es porque seas mujer que te corresponden ciertas actividades, determinadas funciones. Es esa emoción positiva que comparte la propiedad de que seamos receptivos y de que tengamos un repertorio y un pensamiento. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo, si yo tengo compañeros que son hombres y compañeras que son mujeres, si yo le regalo un chocolate a una mujer el Día de la Madre, ¿por qué no le puedo regalar un chocolate a un hombre en el Día del Padre? ¿Porque el hombre no se lo merece? ¿O será que los regalos son solamente para las mujeres? No, desde ahí nosotros minimizamos la violencia de género. En mi caso yo tengo hijas, mujeres, tengo 3 hijas, pero si yo tuviera un hijo varón, también de igual manera le diría el domingo lava los platos. No es porque era varón, entonces no podría lavar los platos. Entonces yo pienso que todo esto, como lo mencionaste desde la educación, también una educación con comportamientos que sean ejemplarizantes. Debemos dar ejemplo, debemos arrastrar, pero con el ejemplo. Entonces un papá le dice a un niño, no le grite a la niña, pero resulta que él sí le grita a su pareja. Entonces pienso que todo esto parte del hogar, como lo mencionaba la doctora Linda, del ejemplo y de la educación. Ese es mi aporte, Cintia. Y claro, es de la señora Yair, y claro, es súper valioso, ¿no? Entender que el cambio está en nosotros y que yo soy la que debo cambiar y que yo soy el más importante. Entender que si yo no hago algo con mis hijos, pues finalmente nadie más lo va a hacer. ¿Alguna otra persona quisiera terminar con su observación el día de hoy? No, nadie más. Ninguno quiere alzar la manito, quiere abrir su micrófono. Listo. Teniendo presente este tema. Cindy, muchísimas gracias por toda esta transferencia de conocimiento. Me encantó muchísimo. Primera vez que asisto a un taller de prevención de violencia de género. Quería conocer un poco más de la temática y de los conceptos y de la percepción que tienen los demás. Gracias por todos sus aportes. Fue muy bien llevado, con ejercicios muy puntuales y claros. La participación de todos mis compañeros, excelente. Gracias por este espacio. No, muchas gracias a ustedes por su participación y por estar aquí. Teniendo todo esto presente, el autocuidado, quiero dejarlos con unas recomendaciones acerca del COVID, porque si yo me amo, hemos entendido, por ejemplo, que en este tiempo que estamos en una nueva realidad donde ya vamos a poder salir, ¿cierto? Donde ya vamos a poder estar más tranquilos afuera. Es importante identificar que pues el virus sigue, las muertes siguen, ¿cierto? Y que si yo me amo, me respeto y me valoro, yo cumplo los protocolos de seguridad, yo me cuido, yo utilizo el tapabocas, yo me lavo las manos y yo evito multitudes. Si yo realizo estas actividades de autocuidado, pues muy probablemente no me voy a infectar yo, pero tampoco voy a infectar a mi familia. Entonces, todo esto también tiene que ver con la autoestima, todo esto también tiene que ver con la prevención de la violencia de género. Entonces, muchas gracias el día de hoy por estar con nosotros. Gracias por la participación. Gracias por cada una de sus palabras, por estar pendiente, por sus opiniones, por sus observaciones. Hoy realmente lo que hicimos fue construir conocimiento entre todos. Hoy lo que hicimos fue, digamos que sentar unas bases frente a la violencia de género, y lo más importante es que nos vayamos de acá identificando cómo estamos, identificamos qué estamos haciendo y cuál es el tipo de educación que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Vale? No sé si tú quieras terminar, Claudia. Olga, perdón. Olga, gracias Cindy por tus valiosos aportes y a todos los compañeros que lograron pues enriquecer este taller con todos sus aportes, con sus inquietudes. Muchas gracias. Y bueno, en el chat está cargado el link de asistencia para las personas que pronto pues no han tenido la oportunidad de diligenciarlo. Y bueno, muchas gracias por la participación, deseándoles salud para ustedes, para su familia, que tengan un feliz almuerzo y una feliz tarde. Muchas gracias a todos.